¿Cómo podemos seguir adorando a Dios con verdad cuando pasamos por momentos difíciles? La siguiente serie de 3 discursos nos dará buenas sugerencias para poner en práctica la verdad de la Biblia en nuestras vidas. Cada orador presentará el siguiente. El hermano Juan Carlos García, que sirve en la congregación Leganés Arroyo Butarque, presentará el primer discurso, titulado Adoremos a Dios con verdad en la familia. Adorar a Dios con verdad no solo está relacionado con lo que creemos. Es verdad que creemos en la verdad, pero no solo está relacionado con esto. También está relacionado con cómo nos comportamos. De hecho, debe haber una coherencia entre lo que creemos y lo que practicamos. De otro modo, estaríamos incurriendo en lo que incurre la mayoría de la humanidad, en una adoración falsa, hipócrita. Además, hay otro factor que debemos tener en cuenta y que me gustaría ilustraroslo. Imagina que para llegar a tu casa necesitas cruzar un puente, no un puente construido de hormigón, sino de estos puentes rudimentarios que a veces pues, se mueven y cuesta trabajo. En un día soleado es muy probable que tú vayas por el puente tranquilamente, sin preocuparte, de forma casi automática. Pero un día de tormenta empieza a soplar fuerte el viento y entonces el puente empieza a moverse. Y tú, aunque te da miedo, pero paso a paso cruzas el puente. Y lo haces porque sabes que es la única manera de la que tú llegarás a tu casa. Igualmente, debemos vivir de acuerdo con lo que enseña la Biblia, no solo cuando nos resulta fácil y agradable, sino también cuando las cosas se ponen difíciles. Así demostramos que vivimos de acuerdo con la verdad y que adoramos a Dios con verdad. En esta serie de discursos veremos cómo adorar a Dios con verdad en la familia, en este mundo dividido y cuando tengamos problemas económicos. En este primer discurso hablaremos de la familia. Bueno, la gran mayoría de los cristianos que están casados son leales y permanecen junto a su pareja. Así, obedecen el mandato divino de que lo que Dios ha unido bajo un yugo no lo separe ningún hombre. Así, imitan a su Dios leal Jehová, el Dios al que adoran y de quien el rey David escribió en los Salmos: pero tú, oh Jehová, eres un Dios lleno de amor leal y fidelidad. Así que la mayoría de los cristianos cumplen con este requisito, la mayoría de los cristianos casados. Sin embargo, en este mundo imperfecto, los matrimonios se enfrentan a desafíos, como los de la tormenta que mueve el puente y que hace que las cosas se pongan difíciles. Y es lamentable, pero algunos han decidido divorciarse, ponerle fin a la situación en lugar de yendo a casa, abandonando el camino y volviéndose por donde han venido. Bueno, ¿cómo puede ayudarnos este discurso a manejar situaciones de esta índole? Vamos a abarcar un par de ideas y vamos a respaldarlas con lo que la Biblia dice y con algunos ejemplos bíblicos. En primer lugar, cuando nos enfrentemos a problemas en nuestro matrimonio, no nos alarmemos, no nos alarmemos. La Biblia dice con franqueza que todos los matrimonios tendrán dificultades en la vida. Todos, sin excepción. Todos los matrimonios tendrán dificultades. Y esto es razonable, es lógico. Comenzando porque somos imperfectos. Porque el matrimonio es la unión de dos personas que tienen dos personalidades distintas. Aunque puedan ser afines, pero son dos personalidades diferentes. En muchos casos, sus antecedentes y sus culturas son muy distintos. Y por otro lado, cuando pasa el tiempo, los que ya lleváis años casados, cuando pasa el tiempo nos damos cuenta y descubrimos errores y faltas, quizás cosas que no nos habíamos percatado durante el noviazgo. Pasaron desapercibidos. Es más, puede que la relación con el paso de los años se vuelva tensa. Y cuando eso ocurre,
quizás uno de los cónyuges tiende a culpar al otro de los problemas y viceversa. Así que esto es algo que cuando ocurre no os alarméis, no os alarméis, no salgáis huyendo. Tenemos el ejemplo bíblico de Abigail, de la que hemos hablado y se ha hablado en la atalaya, ¿no? Ella estaba casada con Nabal, como bien habéis escuchado, y la Biblia dice que era un hombre áspero que hacía cosas malas. ¿Te imaginas, si eres una mujer, estar casada con un hombre así? Quizás por tu mente pasaría la idea de deshacerse de ese matrimonio y salir huyendo. Abigail tuvo la oportunidad. Abigail tuvo la oportunidad cuando David fue en busca de Nabal para matarlo porque no había atendido a sus hombres. Y Abigail podría haber dicho, pues Jehová me lo ha puesto fácil. Pero en vez de eso, ella actuó con sabiduría. Y entonces fue a ver a David, a su encuentro, y lo convenció para que no matase a su esposo. Quizás uno podría pensar, pero bueno, si ella estaba tan agobiada en ese matrimonio, ¿cómo tomó esa decisión? La razón la tenemos en que Abigail amaba a Jehová. Y como amaba a Jehová, le importaba cómo veía Jehová el matrimonio. Y sabía que Jehová considera el matrimonio un vínculo indisoluble. Así que no lo iba a disolver ella. Qué buen ejemplo, ¿verdad? La lección, Jehová desea que quienes están casados respeten el matrimonio, incluso si nuestro cónyuge tiene una personalidad difícil. Ahora, ¿cómo lograr esto? Buscad, por favor, Proverbios 24:3, que nos da una de las claves. Proverbios 24:3. Dice ahí, con sabiduría se edifica una casa, o como dice la nota, una familia, y con discernimiento se hace firme. Así que aquí encontramos dos cosas que son imprescindibles para que la casa, la familia, se edifique. Sabiduría y discernimiento. ¿Y dónde encontrar la sabiduría y el discernimiento necesarios para edificar nuestra familia? Pues evidentemente en la Biblia. Es la palabra de Dios la que nos suministra la guía necesaria, la verdad que nos va a hacer que podamos adorar a Dios de esa manera. Veamos un principio bíblico que nos ayuda a los matrimonios a cumplir con estos requisitos. Buscad, por favor, Efesios 5:33. Efesios 5:33. Dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Así, el esposo y la esposa pueden fortalecer su unión si se tratan, como dice aquí Efesios, con amor y con respeto. Y aquí tenemos el ejemplo del matrimonio Abraham y Sara. Abraham, cuando su esposa estaba inquieta, cuando tenía queja, Abraham la escuchó con paciencia, con atención, con interés, prestándole atención y tratando de solucionar el problema que su esposa le estaba planteando. De manera que la estaba respetando, la estaba demostrando amor. Y por contra, Sara, cuando Abraham decidió que iba a ser hospitalario con unos hombres que habían venido a verle, y le pidió a Sara que hiciera muchos panes, aunque ella ya estaba atareada con otras cosas, rápidamente Sara se puso a hacer lo que su esposo le había dicho, apoyando así a su esposo y mostrando que lo respetaba. Así que qué ejemplo más bueno también para nosotros. Si no hay respeto, el amor se va a enfriar pronto. Amor y respeto son necesarios, pero si no hay respeto, el amor que haya se enfría. Y no nos olvidemos que lo que cuenta no es si nosotros creemos que somos respetuosos, sino que nuestro cónyuge entienda que nosotros lo respetamos. Eso es lo importante. Bueno, como somos imperfectos, debemos pedir disculpas. No tardemos en pedir disculpas cuando cometamos un error. O no tardemos en perdonar. Seamos como Jehová. Seamos generosos al perdonar dentro de nuestro matrimonio. Y por supuesto, si hablamos sin pensar, podemos tener claro que vamos a causar a veces heridas emocionales muy difíciles de sanar. Así que sigamos el consejo bíblico de ser lentos en cuanto a hablar,
y prestos en cuanto a escuchar, rápidos en cuanto a escuchar, mostrando así respeto. Bueno, escuchemos entonces con atención y pensemos antes de hablar, y así evitaremos muchos problemas en nuestro matrimonio. Hablar con cariño, felicitar y usar palabras agradables fomenta la paz en la familia. A continuación vamos a ver una escenificación en la que un esposo tiene la oportunidad de mostrarle amor y respeto a su esposa. Escuchemos. Estoy agotado. Vaya día. Y en 1 hora tengo la reunión de ancianos. Hola, cariño. La cena está casi lista. ¿Casi? ¿En serio? ¿Está teniendo discernimiento el esposo? Solo está concentrado en sus cosas y acaba de hacer que la situación se ponga todavía más tensa. Veamos cómo puede demostrar que ama y respeta a su esposa. Estoy agotado. Vaya día. Y en 1 hora tengo la reunión de ancianos. Hola, cariño. La cena está casi lista. Hola, cariño. Qué ganas tenía de estar aquí y de poder estar contigo. ¿Puedo ayudarte en algo? Bueno, puedes poner un par de platos. Muchas gracias. Y, por cierto, ha llamado tu madre. He estado hablando con ella un rato y, bueno, por eso me he retrasado un poquito en la cena. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Pues sigue muy triste. No supera la pérdida de tu padre. Te agradezco tanto que estés siempre ahí para escucharle y por todo lo que haces. Te quiero muchísimo. Mucho mejor, ¿verdad? Y es que las palabras amables contribuyen a que haya paz en la familia. Ahora veremos cómo una esposa tiene la oportunidad de demostrar que respeta a su esposo. Hola, Nuria. Mira, unas cuantas hermanas hemos quedado el jueves por la tarde para relajarnos un rato y conversar. ¿Puedes? Nos encantaría que vinieras. ¿Y te traes el postre? Llevamos tiempo sin hacer algo así. Me encantaría. Ay, pero el jueves tenemos la adoración en familia. Vaya, si es que siempre surge algo. Pero mira, yo lo que hago es que le digo a mi esposo que tengo planes y entonces él pues lo cancela. Digo, no lo cancela, lo pospone. ¿Sabes? Tienes razón. La adoración en familia la podemos hacer en otro momento. Cuenta conmigo. Bueno, ¿cómo podría Nuria apoyar a su esposo para que pueda cumplir con su responsabilidad de ayudar a su familia en sentido espiritual? Veamos. Muchas gracias por la invitación, María José, pero nos estamos esforzando por tener la adoración en familia todas las semanas. Espero poder quedar con vosotras la próxima vez. Bueno, sin duda alguna, como vemos en esta demostración, muchas gracias, hermanas. Como hemos visto en estas escenificaciones, cuando el matrimonio se comunica con sinceridad y lo hace con cariño, cuando habla de cosas espirituales y tienen en cuenta los sentimientos uno del otro, la situación mejora. Se evitan los problemas dentro del matrimonio y éste se fortalece. Así que busquemos oportunidades y maneras de fortalecer la triple cuerda que nos mantiene unidos, Jehová, nuestro cónyuge y nosotros. No permitamos que haya nada que interfiera con nuestra rutina espiritual. Tratemos de hacer las cosas como a Jehová le agrada que las hagamos. Esforcémonos por adorar a Dios con verdad y ser el tipo de esposo o esposa que la Biblia dice que debemos ser. Alguien que trata a su cónyuge con amor y con respeto. Que la sabiduría y el discernimiento, como vimos en el Proverbio 24:3, nos ayuden a edificar nuestra familia y a adorar a Jehová dentro de nuestra familia con verdad. Ahora el hermano Daniel Loeches presentará el siguiente discurso de esta serie. Adoremos a Dios con verdad en un mundo dividido. A medida que se acerca el fin de este sistema de Satanás, el mundo cada vez está más inestable y dividido. Es como si el terreno sobre el que pisa la humanidad se agrietara debajo de sus pies.
Pero ¿cómo nos afecta eso a los siervos de Jehová? Pues se podría comparar con lo que sucede en una localidad de Brasil de más de 70.000 habitantes. Desde hace tiempo el terreno donde está situada esa localidad, esa ciudad, se está agrietando debajo de sus pies. Unas enormes grietas están afectando al terreno de hasta 80 metros de profundidad. Algunos medios de comunicación informan que en los últimos años la tierra se ha tragado unas 60 casas y 9 personas han fallecido. Claro, cuando escuchamos tragedias como estas, a menudo nos preguntamos, ¿cómo es posible que la gente siga viviendo allí? ¿Cómo no se trasladan a una zona mucho más segura? Pues eso precisamente es lo que intenta Satanás con los siervos de Jehová. Nos presiona para que residamos, por decirlo así, en el terreno agrietado y dividido de este mundo. Quiere que tomemos partido en asuntos sociales y políticos, porque sabe que esas cuestiones dividen a nuestra sociedad. Los informes que recibimos de nuestros hermanos por todo el mundo muestran que en ocasiones se burlan o hasta nos persiguen por ser neutrales. También algunos testigos les niegan el trabajo o la asistencia médica básica u otras cuestiones de primera necesidad. En definitiva, se nos presiona para que las grietas de este mundo inestable nos traguen, en lugar de que sigamos pisando terreno sólido con nuestra neutralidad. Porque en nuestra relación con este sistema hay una verdad fundamental. El terreno seguro es el terreno neutral. Por eso demostramos que adoramos a Dios con verdad cuando somos totalmente neutrales. Vamos a desarrollar este punto principal con las palabras que leemos en Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. Vamos a buscarlo. Juan 18, 36 y 37. Ponemos un poco de contexto mientras buscáis esos versículos. Pilato le acaba de preguntar a Jesús si era el rey de los judíos. Claro, esta cuestión le preocupaba a Pilato porque sabía que ningún rey podía gobernar en territorio romano sin el consentimiento del César, y Jesús no lo tenía. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Leemos los versículos 36 y 37. Jesús le respondió, «Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí». Así que Pilato le preguntó, «¿O sea, que tú eres rey?» Jesús le contestó, «Sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz». Jesús le está explicando aquí a Pilato que su propósito era defender la verdad del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer. Igual que Jesús, él no estaba para gobernar en territorio romano. Nosotros defendemos también la verdad de la Biblia. Por eso vamos a analizar 3 verdades relacionadas con nuestra postura neutral, con nuestro apoyo al reino de Dios que defendemos. La primera verdad que defendemos: Satanás es el gobernante de este mundo. El Salmo 2.2 predijo que el sistema político de Satanás se colocaría en contra del reino de Dios, como dice ahí la Biblia, como uno solo contra Jehová y contra su Cristo. Por lo tanto, ¿a qué podría equivaler tomar partido en los asuntos políticos de este mundo? A aceptar a Satanás como nuestro gobernante. Pero ¿y si solamente fuera en nuestras reflexiones personales que pensáramos que ciertos programas, ciertos proyectos de algunos partidos políticos o sus ideales son mejores que los de otros? Aunque nunca lo comentaríamos con nuestra familia o con nuestros amigos. Si hiciéramos eso, ¿no sería también como ponernos de parte del mundo de Satanás, aunque fuera en nuestro interior? Una segunda verdad que defendemos: no somos parte del mundo de Satanás. Como indica Tito 3, 1 y 2, no hablamos mal de ningún gobierno, incluso si lo que hace no nos beneficia. ¿Recordamos cuando los enemigos de Jesús trataron de lograr que Jesús criticara un impuesto del gobierno romano? Y menuda cuestión esta de los impuestos, sensible, ¿verdad? Pero es que los judíos pagaban impuestos por sus bienes, por sus terrenos, por sus viviendas. Y además de todo eso, encima tenían que pagar un impuesto de tasa fija que no tenía en cuenta la capacidad económica del contribuyente, llamado la capitación. Por ese impuesto le preguntan a Jesús. Y eso solo por ser parte del Imperio Romano.
Empezamos ya a empatizar un poco con los judíos de la época de Jesús. Sentimos que esa tremenda carga de impuestos que tenían ellos era un poco injusta. ¿Y Jesús? ¿Sentiría lo mismo? Lo cierto es que Jesús nunca expresó una opinión categórica. De hecho, se mantuvo neutral con su famosa respuesta ante esas injusticias que tenían sus compatriotas. Paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Por otro lado, como menciona la nota de Proverbios 24-21, tampoco nos unimos a los que están a favor de un cambio. No apoyamos las ideas de las personas que protestan para que haya un cambio político. Además, en las guerras no respaldamos ningún bando, sin importar dónde ocurra el conflicto o si las razones pudieran parecer justas. Cuando Pedro intentó defender al propio Hijo de Dios, ¿y qué razón más noble, más justa que esa puede haber? Jesucristo le dijo a Pedro que guardara su espada. Solo el reino de Dios hará verdadera justicia en la tierra. Esa es la tercera verdad fundamental que defendemos. Ni siquiera los mejores líderes humanos pueden solucionar todos los problemas. Por eso, para asegurar nuestra lealtad a Jehová y su reino, no tomamos partido en los asuntos políticos de este mundo. Recordemos, el terreno seguro en nuestra relación con Jehová es el terreno neutral. Veamos una situación en que la neutralidad de un hermano se pone a prueba. Oye, Salvador, ¿viste el debate de anoche? No, no lo vi. Pues uno de los candidatos tenía muy buenas ideas para mejorar las cosas. ¿Ah, sí? Vaya. Sí, habló de desempleo, habló de inmigración, de otros temas, las cosas como son. La economía iba muy bien cuando él gobernaba. Y si gana, es posible que además sea más fácil predicar. Entonces, ¿votarás por él? No, hombre, no. ¿Qué dices? Yo solo estamos hablando en confianza. ¿Se está debilitando la neutralidad de nuestro hermano? Él dice que nunca votaría, pero parece que en su interior está tomando partido por los asuntos políticos, ¿verdad? Vamos a ver cómo su amigo lo ayuda con tacto a corregir ese punto de vista. Javier, amigo, gracias por contarme lo que piensas. La verdad es que a todos nos gustaría que las cosas mejorasen, pero tenemos que tener mucho cuidado de no dejar de ser neutrales. Pero solo estamos hablando de las elecciones, no vamos a dejar de ser neutrales por eso. Bueno, depende de lo que esté pasando en nuestro interior. Mira, el otro día estuve buscando información precisamente de la neutralidad. Me pareció muy interesante las palabras de Apocalipsis 13:16. Allí dice que la bestia salvaje, ya sabes, el sistema político de Satanás, quiere poner su marca en la mano o en la frente de todas las personas. Pero nosotros no vamos a dejar que nos pase eso, ¿verdad? Eso es. Pero mira, en Apocalipsis 13:16 hay una entrada en la guía de estudio a la atalaya de septiembre del 21. Y mira lo que allí dice. En la antigüedad, a los esclavos se le ponía una marca que identificaba quién era su amo. De manera parecida, en nuestros días, se esperará que todas las personas tengan una marca simbólica en la mano o en la frente. En otras palabras, se esperará que todo el mundo demuestre por sus acciones y fíjate, y por sus pensamientos que pertenece y apoya a los gobiernos políticos. O sea que la marca tiene que ver con nuestros pensamientos. Exacto, Javier, exacto. Y recuerda, nuestras acciones son el resultado de lo que pensamos. Si no somos neutrales en lo que pensamos, tarde o temprano esto va a hacer que se refleje en lo que decimos y en lo que hacemos. Pues muchas gracias, Salvador, por compartir esto conmigo. La verdad es que voy a tener más cuidado con aquello que pienso y desde luego no voy a dejar que este mundo influya en mí. Finalmente, ¿qué nos ayudará a resistir la presión que este mundo ejerce sobre nosotros para que abandonemos la zona neutral y pisemos, por decirlo así, el terreno agrietado de este sistema? Pues vamos a analizar 3 principios, los vamos a citar, no los vamos a leer. El primero de ellos, Proverbios 15:28. El corazón del justo medita para responder. Y es que cada vez son más frecuentes las situaciones que ponen a prueba nuestra neutralidad. ¿Hemos identificado las que son más probables que nos ocurran a nosotros dentro de nuestras circunstancias en la vida? Y si las hemos identificado, ¿hemos tratado de imaginarnos qué es lo que haríamos en esas situaciones? Porque eso es lo que menciona el proverbio.
que meditemos o imaginemos esas situaciones para ver cómo reaccionaríamos por anticipado. De esa manera, la respuesta que demos será la que hayamos decidido dar, no una respuesta que elaboremos sobre la marcha. Segundo principio, Proverbios, capítulo 14 y el versículo 15. El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien sus pasos. Las noticias y las redes sociales están pensadas para moldear nuestras opiniones en una dirección determinada. Tienen el objetivo, como dice ahí la Biblia, de que creamos lo que se nos dice. Ese principio, además, nos advierte de que no actuemos con ingenuidad. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud prudente ante los creadores de opinión de este mundo en redes sociales o en los medios de comunicación? No permitir que los contenidos que se publican nos lleven a tomar partido en debates sociales o políticos. No queremos que los creadores de opinión de este mundo agrieten nuestra neutralidad. Y tercer principio, Santiago, capítulo 3 y el versículo 13. Que demuestre con su buena conducta que sus obras se realizan con la apacibilidad que da la sabiduría. Y es que los hijos a menudo se ven en situaciones que requieren explicar a sus profesores o compañeros nuestra postura neutral. Pero claro, para ellos aprender a hacerlo de forma clara, pero a la vez, como dice ese principio, con la apacibilidad que da la sabiduría, no es algo sencillo. Por eso, ¿qué buena manera pueden utilizar los padres para ayudar a sus hijos? ¿No sería una manera excelente de ayudarles mediante sesiones de práctica? Padres, por favor, no dejéis de ayudar a vuestros hijos a defender su neutralidad. En resumen, los asuntos políticos dividen a este mundo, hacen que las personas residan en un terreno con enormes grietas, como recordáis que mencionábamos al principio de esta ciudad de Brasil que se tragaba casas e incluso lamentablemente personas. Pero en contraste, qué bueno es Jehová con nosotros. Con la verdad de su palabra ha logrado que nosotros conservemos la paz y la unidad. La devoción exclusiva que le damos a Jehová hace que pisemos terreno sólido en nuestra relación con Él. Como entendemos la verdad de la Biblia, sentimos que pisamos un terreno firme en nuestra relación con Dios. Nos sentimos así porque apoyamos el reino de Dios en este mundo que se agrieta debajo de sus pies. Y al comportarnos de acuerdo con lo que nos enseña la Biblia, estamos demostrando que adoramos a Dios con verdad. Ahora el hermano Álvaro Díaz, que sirve en la Congregación Madrid-Abrantes, presentará el discurso final de esta serie. Adoremos a Dios con verdad cuando tengamos problemas económicos. Un hermano que pasó por problemas económicos durante mucho tiempo dijo: me preguntaba por qué Dios no nos había bendecido de la manera en que esperábamos. Hasta empecé a preguntarme si había hecho algo mal. ¿Nos hemos sentido alguna vez así al pasar por circunstancias parecidas? Pues no sería extraño, porque los problemas económicos pueden poner a prueba nuestra fe. Cuando pasamos por este tipo de problemas puede ser difícil encontrar un empleo o incluso tener lo necesario para vivir. Y por si esto fuera poco, además esta situación puede extenderse en el tiempo por mucho más de lo que habíamos pensado. Con razón, estos problemas económicos pueden poner a prueba nuestra fe, por firme y fuerte que nos parezca. Evidentemente, queremos, como dice el título de esta asamblea y de esta serie de discursos, adorar al Padre con verdad. Y por eso tenemos que demostrar que creemos en lo que la Biblia enseña. ¿Y qué enseña la Biblia? Vamos a verlo. En Hebreos capítulo 13, os invito a buscar conmigo Hebreos capítulo 13. Y leemos los versículos 5 y 6. Dice que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen. Porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, ¿qué enseña la Biblia? La promesa de Jehová. Nunca nos dejará y jamás nos abandonará. ¿El efecto que esto va a tener en nosotros? No tendremos miedo. Bueno, la pregunta entonces es ¿cómo demostramos que creemos en lo que la Biblia enseña? Sí, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues básicamente confiando en que Jehová cumplirá sus promesas cuando pasemos por problemas económicos. ¿Pero qué implica esto? ¿Cómo podemos demostrar en nuestro día a día que confiamos en Él? Pues vamos a ver 3 maneras. La primera, apoyándonos en Él. Cuando utilizamos un bastón o una muleta, ¿verdad que cargamos todo o casi todo nuestro peso sobre ese bastón o muleta? ¿Por qué? Porque esto nos permite seguir adelante y además hacerlo con menos dolor. ¿Verdad que eso es lo mismo que hacemos con un buen amigo al que le contamos nuestros problemas y preocupaciones? ¿Y no es cierto que Jehová es nuestro mejor amigo? Por eso contémosle lo que necesitamos. Es alimento, es ropa, es un nuevo lugar donde vivir, es un tratamiento médico. Seamos específicos, es nuestro amigo. Además, pidámosle que nos ayude a usar bien el dinero o los recursos que tengamos. Es cierto, esto quizá implique reducir los gastos, evitar las deudas y ahorrar un poquito, hacer un presupuesto y adaptarnos a él, o incluso pedir ayuda a algún gobierno o organización estatal. Podemos estar seguros de que Jehová nos ayudará a conseguirlo. En segundo lugar, demostraremos que confiamos en Él si mantenemos las cosas espirituales en primer lugar. Podríamos decir que estas cosas son como ese chaleco salvavidas que venga, la tormenta que venga, nos va a permitir mantenernos a flote, vivos y respirando en sentido espiritual. Por eso, si estamos buscando trabajo o buscando la manera de cambiar de trabajo, asegurémonos de que las cosas espirituales siguen siendo lo más importante en nuestra vida. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Mateo 6:33, tendremos lo necesario. Mateo 6:34, viviremos más tranquilos, pues nuestra angustia bajará. Una tercera manera en la que demostramos que confiamos en Él es al aprender a estar contentos con lo que tenemos hoy. Como ese niño que no se plantea, no le da muchas vueltas. ¿Qué va a cenar? Bueno, sabe que sus padres se van a encargar de ello. Bueno, es cierto. Ojalá pudiéramos darle al interruptor y hacer desaparecer las preocupaciones por el mañana. Pero Jesús en realidad nos dio un excelente ejemplo. Él dice en la Biblia que no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Y qué dijo él? ¿Qué petición le hizo a su padre? Danos hoy nuestro pan para este día. Es cierto, vale, era Jesús, era perfecto. Pero recordemos que Él conocía perfectamente nuestra naturaleza y sabía que esta era la manera de ser realmente felices. Por eso Él dijo en Mateo 6:34 que el día siguiente tendrá sus propias preocupaciones. Claro, manejar estas preocupaciones no siempre es tan fácil. De ahí que para adorar a Jehová con verdad necesitamos algo tan importante, tan necesario como respirar. Confiar en Él. Sí, si así lo hacemos, podremos adorarle con verdad, venga lo que venga. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo y luego analizaremos brevemente por qué estas palabras tienen especial importancia. Vamos a verlo en el capítulo 13 de Hebreos, de nuevo, Hebreos 13, esta vez el versículo 18. Hebreos 13, 18 dice: sigan orando por nosotros, porque estamos convencidos de que tenemos una buena conciencia, pues deseamos comportarnos con honradez en todo. ¿Por qué son especialmente importantes estas palabras? Porque es verdad, Pablo pasó por momentos de abundancia, pero también pasó por escasez, por pobreza, y aún así, ¿cuál era su deseo? Ser honrado en todo. Afortunadamente, nosotros también tenemos el mismo deseo. Por eso, no permitamos que los problemas económicos hagan que dejemos de ser honrados. Como ya vimos en nuestra asamblea regional, tenemos que ser honrados en todo. Al buscar un empleo, si tenemos un negocio, si somos empleados, si tenemos que pagar nuestros impuestos. Y se nos hace un recordatorio más, especialmente a los hermanos de la congregación. Resistamos la tentación de tomar prestados algunos fondos de la congregación para emergencias personales. Si así lo hacemos, demostraremos que somos honrados en todo. ¿Pero vale la pena? ¿Cuáles serán los beneficios de ser honrados, especialmente cuando tenemos problemas económicos? Pues vamos a analizar 3.
El primero, tendremos mayor probabilidad de conseguir un empleo y de mantenerlo. Piensa por un momento que tú eres el jefe. Tienes a 2 candidatos o 2 empleados en tu empresa y, aunque los 2 son muy buenos, uno de ellos tiene la fama de ser estrictamente honrado. ¿Con cuál te quedarías? Segundo beneficio, podremos hablar con libertad al predicar porque vivimos de acuerdo con lo que decimos. Al fin y al cabo, es más probable que nos escuchen si practicamos lo que predicamos. Y en tercer lugar, viviremos más tranquilos, porque como confiamos en que Jehová nos va a dar lo necesario, no haremos nada que nos impida tener una buena conciencia. No lo olvidamos, Jehová muchas veces ha utilizado a los hermanos de la congregación para cubrir las necesidades urgentes de los hermanos. Pues lo mismo puede hacer con cada uno de nosotros. Podemos estar seguros. Un ejemplo de alguien que ha demostrado que confía en Jehová a pesar de los problemas es nuestra hermana Ángela Rodríguez. Nuestra hermana Ángela sirve como precursora regular y a lo largo de los años ha pasado por diferentes problemas económicos a causa de su salud y de otras circunstancias. Hermana Ángela, queremos preguntarte, ¿a qué problema económico te enfrentaste y cómo te afectó? Bueno, pues me quedé sin trabajo, no sabía cómo pagar el alquiler y otros gastos, la comida. Por otro lado, también necesitaba enviar dinero para las medicinas de mi madre. También, debido a mi enfermedad crónica que tengo, pues eso me hace ya sentir limitada en cuanto a mis opciones de trabajo. Así que me sentí muy afectada, sentía sentimientos de angustia, desesperación, incluso miedo. Y me llegué a preguntar, ¿será que Jehová se ha olvidado de mí? ¿O será que me falta fe y confianza y por eso no me escucha? ¿Cuánto lo sentimos, Ángela? No tuvo que ser nada fácil. Aún así, ¿de qué maneras viste la ayuda de Jehová? Pues de muchas maneras. Por un lado, pude ver la ayuda de Jehová cuando todos los hermanos se interesaron por mí, me demostraron su cariño, su amor, siendo muy generosos conmigo, y también hubo hermanos que me ofrecieron trabajo por algún tiempo. Por otro lado, también tuve que recurrir a la ayuda de servicios sociales y cuando más lo necesitaba, pues estuvo ahí la respuesta de esa ayuda. Así que eso me ayudó para que me permitiera seguir adelante. Así que no tengo palabras de agradecimiento a Jehová y también para mis queridos hermanos. Pude ver reflejadas las palabras de Hebreos 13, 5 y 6. Qué bien, qué felices nos hace saber cómo Jehová te ayudó. ¿Qué hiciste para seguir predicando y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues principalmente oré mucho a Jehová y me organicé. 2 días en semana tenía que ir a talleres organizados por servicios sociales para que me ayudaran a enviar currículo y buscar trabajo. Y a la vez que buscaba trabajo, pues también planifiqué la predicación para que me permitiera llegar a la meta de horas. Y por otro lado también, pues tuve que ser flexible también para poder quedarme en casa algunos días descansando debido a mis dolores. Y como resultado, pues me ha permitido seguir siendo precursora, no me ha faltado lo necesario y así que esto se ha fortalecido mi fe y mi confianza para poder seguir aguantando lo que tenga que venir. Muchísimas gracias por contárnoslo, hermana Ángela. Está claro, si adoramos a Jehová con verdad, Él nos dará lo necesario. ¿Cuál debe ser nuestra resolución entonces? Sigamos adorando a Jehová con verdad. Muy pronto podremos disfrutar del cumplimiento de las palabras que leemos en Isaías. Invito a buscar conmigo Isaías, capítulo 65, y leemos los versículos 21 y 22. Isaías 65, 21 y 22 dice: construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. Falta de empleo, deudas,
problemas económicos, se acabó todo eso. Vivienda, trabajo y alimento para todos. El reino de Dios acabará con los problemas económicos. Pero ¿y mientras eso no llega? Bueno, ¿y si guardamos algo en nuestro botiquín espiritual para cuando lleguen esos momentos? En Mateo 6:26 Jesús nos recordó que Jehová alimenta a las aves del cielo. Si Jehová alimenta a estos pequeñitos animales, ¿no lo hará con nosotros, que a sus ojos valemos muchísimo más? Hasta que llegue ese día, fortalezcamos nuestra confianza en que Jehová, nuestro Padre, nos dará lo que necesitamos. Sí, resolvámonos a ser, como consecuencia, honrados en todo. Así demostraremos que queremos, que le adoramos con verdad, pase lo que pase, incluso pese a los problemas económicos. Esta serie de discursos nos ha ayudado a ver cómo podemos adorar a Jehová con verdad en la familia, en un mundo dividido y cuando pasamos por problemas económicos. ¿Cuál es la idea clave con la que queremos quedarnos? La cuarta pregunta de repaso de nuestro programa de mano dice así: ¿cómo demostramos que adoramos a Jehová con verdad? La respuesta: Proverbios 24:3, Juan 18:36 y 37, Efesios 5:33, Hebreos 13:5, 6 y 18. Lo demostramos no solo creyendo que la Biblia dice la verdad, sino viviendo la verdad al ponerla en práctica en nuestra vida. Sigamos adorando al Padre con verdad. Así le daremos gloria al Dios de la verdad, a Jehová. Gracias, hermanos, y gracias también a los demás participantes por mostrarnos cómo vivir de acuerdo con la verdad. Ha llegado el momento de escuchar el discurso final de esta asamblea. ¿Por qué es tan valiosa la verdad de la Biblia? ¿Qué nos ayudará a amar aún más la verdad? Nuestro superintendente de circuito, el hermano Domingo Priego, contestará estas preguntas en el discurso final de la asamblea. El título es «Compra la verdad y nunca la vendas». La verdad es la estrella sin la que el alma humana es solo noche, decía un escritor. El día que conocimos la verdad, encontramos algo de mucho valor. Mucho más valor que el oro, que la plata, que cualquier otra cosa. La verdad es lo más valioso que jamás hayamos recibido. Encontramos la verdad. La verdad acerca de nuestro Creador, el significado de su nombre, propósito, actividades. Conocimos también la verdad acerca del maravilloso regalo del rescate, la mayor expresión de amor que hemos recibido, el mejor regalo que jamás hayamos tenido. También nos habla acerca del reino mesiánico, de nuestro futuro, de cómo ser buenos amigos del Creador, de cómo disfrutar del mejor estilo de vida y de la mejor forma de comportarnos. Es todo un privilegio, prescindiendo del tiempo que haga, haber conocido, recibido antes, haber conocido la verdad. Pero lo más importante es que Jehová se la da a aquellos que manifiestan una actitud, una condición de humildes. Ahora bien, ¿cuándo nos beneficia la verdad? En segundo lugar, ¿qué es lo que nunca deberemos hacer con ella? Y 3, ¿merece la pena todo esfuerzo que tengamos, que debamos hacer en este sentido? Vamos a responder estas dos cuestiones. Y para las dos primeras, utilizaremos las que podemos tratar como palabras temáticas de este discurso. Leemos juntos, por favor, en Proverbios 23, versículo 23. Proverbios 23, 23. El rey Salomón, autor inspirado de estas palabras, escribe: compra la verdad primero y nunca, no dice no la vendas, nunca la vendas. También sabiduría, disciplina y entendimiento. Compra la verdad.
Con otras palabras, si queremos que personalmente la verdad que hemos conocido, el mayor regalo, de los más importantes que hemos recibido en la vida, si queremos que nos beneficie, la cuestión no radica simplemente en conocerla. Hay que comprarla. Vale, ¿cómo se compra la verdad de la que hablan estas palabras inspiradas que acabamos de leer? Reconocemos que como de lo más valioso que hemos recibido en la vida, estamos hablando de un auténtico tesoro. Un auténtico tesoro. Por lo tanto, como un tesoro, con el trabajo que cuesta el encontrarlos y conservarlos, se entiende entonces que comprar la verdad significa estar dispuestos a realizar auténticos esfuerzos y sacrificios para conseguirla. Vale, esa podría ser la idea genérica, la global. ¿Cómo podríamos desmenuzarla? Pues resaltamos dos ideas. Primera, tenemos que invertir tiempo, mucho tiempo, en aprender de Jehová y de su propósito. Eso significa entonces que no podemos contentarnos con simplemente tener un entendimiento superficial de lo que es la verdad de la palabra de Dios. No nos conformamos con las cosas elementales de la palabra de Dios. Y debería entusiasmarnos el hecho de zambullirnos cada vez más, de profundizar en el conocimiento de Dios, en las cosas profundas del conocimiento de Dios. Aquello que por inspiración la Biblia dice de anchura, longitud, altura y profundidad. Explorar completamente su palabra. Y además, comprobar por nosotros mismos que en realidad lo que hemos encontrado, lo que tenemos, lo que vivimos, es la verdad. No hay nada más, no hay nada que lo supere, mucho menos incluso ni comparable. Es un auténtico tesoro. Y dos, hay que ser coherentes y consecuentes con la verdad que hemos recibido. Eso significa entonces que tendremos que estar a la altura, el esfuerzo y el sacrificio que supone, por vivir el conocimiento, las normas de Jehová. Durante muchos años, Dewin y Yasmín tuvieron graves problemas de alcohol. Él era un experto en contabilidad, pero le resultaba prácticamente imposible mantener un empleo debido a ese problema. Ella tenía la fama de ser agresiva y violenta. Cierto día, mientras caminaba, borracha, recibió la atención de dos misioneros que le ofrecieron estudiar la Biblia con ellos. Quedaron en darles clase de la Biblia. Bueno, para cuando les fueron a visitar a la semana siguiente, encontraron a ambos borrachos. Aún así, los misioneros se interesaron por ambos. Aquello les impactó en la condición en la que estaban, que vivían, el serio problema que tenían, y sin embargo recibieron la atención cuidadosa y cariñosa de ambos misioneros. En la siguiente visita, las cosas fueron totalmente contrarias, distintas. Desde el primer momento, los dos se tomaron muy en serio su estudio y estuvieron dispuestos a aplicar en su vida el conocimiento que recibían, de poner en práctica. Compraron la verdad. ¿Pero hicieron el esfuerzo de vivirla? Sí, porque en menos de 3 meses decidieron dejar de beber y poco después legalizaron su situación civil casándose. En su pueblo todo el mundo se enteró de los cambios que habían hecho, esa era la reputación que tenían en la zona donde vivían. Tanto llamó la atención de muchos de sus vecinos que comenzaron a estudiar la Biblia con ellos. Pues como en el caso de estos dos hermanos nuestros a día de hoy, que estuvieron dispuestos a hacer grandes esfuerzos y sacrificios, muchos, habiendo comprado la verdad, coherentemente la han vivido, han hecho auténticos sacrificios para adorar a Dios con espíritu y con verdad. Podríamos destacar, por ejemplo, situaciones personales relacionadas con deseos personales. ¿Cuántos antes de conocer a Jehová era el yo primero? Primero yo, luego yo, y lo que sobre para mí. Pero cuando recibieron la verdad de la palabra de Dios, cambiaron radicalmente su vida. Manifestaron una actitud humilde. ¿Un estilo de vida inmoral? ¿Cuántas experiencias? Comportamientos, conductas, actitudes, hábitos, estilos de vida que Dios desaprueba y, sin embargo, corregir totalmente esa forma de pensar y de vivir. ¿Dinero y fama? ¿Cuántos casos? De hoy, hermanos nuestros que renunciaron en su día a una millonaria carrera deportiva. ¿Cierto grado de paz en la familia? Pues podríamos ilustrarlo utilizando el ejemplo de un matrimonio
que cuando llevaban más o menos un año estudiando la Biblia, la esposa dejó de estudiar. No solamente dejó de estudiar ella, sino que por activa y por pasiva insistía en que su esposo hiciera lo mismo. Él no estuvo dispuesto a secundar esa actitud. No le gustó nada de nada a ella, pero con tranquilidad y tacto, él no solamente le demostró que quería seguir, sino que trató de entenderla, reconociendo que la situación no era fácil. Bueno, a veces, en esa situación tan presionante, él llegó a pensar en la idea de tirar la toalla. Aún así, continuó poniendo a Jehová en primer lugar. Y al mismo tiempo, siendo que el ambiente en casa no era nada fácil, trató a su esposa con cariño y con respeto. Con el tiempo, tanto le impactó a ella el comportamiento de su esposo, que retomó el estudio de la Biblia y terminó aceptando la verdad. Miles de experiencias en conjunto, miles de ellas, que demuestran que cuando uno compra la verdad y se vive, aun haciendo auténticos sacrificios, verdaderos esfuerzos en la vida, siempre se sale ganando. Siempre. Por eso, pensando en los presentes hoy día en la Asamblea, la más cariñosa felicitación por todos los esfuerzos personales que se ha hecho a lo largo del tiempo por aprender la verdad y de vivir de acuerdo con ella. Enhorabuena. Podríamos dedicar mucho más tiempo a resaltar el hecho de que la verdad de la Biblia tiene muchísimo valor. No solamente en sí mismo, porque lo tiene cuando uno conoce la verdad, uno llega a ese convencimiento, sino que ahora se atestigua por un sinfín de experiencias personales que cuando se ha vivido lo demuestran. Siendo así entonces, ¿qué es lo que nunca deberíamos de hacer con ella? Hemos leído en las palabras inspiradas del Salmo 23, compra la verdad, y las palabras inspiradas no dicen no la vendas, no dice eso, nunca la vendas. Es decir, que una vez que la hemos comprado, hagamos todo lo posible con auténtico esfuerzo y sacrificio por cuidar nuestra inversión. De ahí que las palabras, la exhortación bíblica de Proverbios 23 sea nunca la vendas. Dicho de otra manera, si realmente valoramos tanto la verdad que hemos recibido más que cualquier otra cosa, no la venderemos. Dicho de otra manera, no renunciaremos a ella nunca. Es un auténtico tesoro el que hemos recibido y en esa dirección está orientado a nuestro corazón, el asiento de nuestros motivos. Vale, para poder hacerlo, tendremos que seguir trabajando el fortalecimiento de nuestro amor por la verdad. Pero no se queda solo en el plano intelectual, tener un conocimiento de la palabra de Dios o no. Hay que saborearla, hay que vivirla, hay que disfrutar de sus efectos, resultados en nuestra propia vida. Bueno, pues en el afán de saborearla, tendremos que tener periodos específicos para estudiar la verdad. Hay que dedicar tiempo para estudiarla. Hay que ponerle sentimiento al conocimiento, eso se llama meditación. Repetimos, no se queda simplemente en el acto intelectual de recabar y más recabar conocimiento, sino que ahora hay que poner ese sentimiento que conectado con nuestro corazón, el deseo de vivirla. Démosle siempre las gracias a Jehová, siempre, porque es el auténtico artífice a quien se le debe de atribuir el hecho de que le hayamos recibido. Ahora bien, puede ocurrir que por las presiones de la vida o por otras circunstancias, imperceptiblemente, aunque quizás no nos demos cuenta, terminémonos alejando de la verdad poco a poco. Pues un aspecto básico a tener en cuenta para que eso no ocurra, que de manera imperceptible nos vayamos alejando, hay que controlar muy bien nuestro propio tiempo. Porque eso significa que si no tenemos mucho cuidado podríamos empezar a dedicar nuestro tiempo o demasiadas horas a lo que podríamos calificar de ladrones de tiempo. Que quizás uno en sí mismo, cuando reflexiona, piensa, bueno, si en sí mismo esas cosas no son tan malas, pero pueden robarnos tiempo del que le debemos dedicar a nuestro estudio personal o quizás a otras actividades espirituales que lo que van a hacer es asentarnos en la idea, cada vez más, de que realmente hemos recibido un auténtico tesoro. Eso fue lo que le ocurrió a una hermana nuestra llamada Emma.
Desde niña ella había sido una aficionada a los caballos y le gustaba montar caballos. Lo hacía cada vez que tenía la oportunidad, pero se dio cuenta que de manera progresiva eso mismo le robaba cada vez más tiempo. Bueno, ni corta ni perezosa, se paró a pensar en su propia situación con la disposición de hacer cambios. En esa disposición tuvo en cuenta la experiencia de una hermana nuestra que durante muchos años se dedicó a hacer acrobacias en caballo o a caballo en espectáculos de rodeo. Pero la propia hermana, la de la experiencia, le dio un giro radical a su vida y ahora dedicó cada vez más tiempo a servir a Jehová. Sirvió como precursora. Bueno, no solamente por el hecho de tener el deseo, sino que también su propio estudio personal y la experiencia de otros hizo que nuestra hermana Emma dedicara todavía más tiempo a actividades espirituales, a rodearse de personas que estaban dispuestas a impulsar ese mismo deseo. Consecuencias. En su experiencia ella dice que se siente cada vez más cerca de Jehová y que está en paz consigo mismo porque sabe que está aprovechando el tiempo. Si somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuáles son nuestros ladrones de tiempo personales, particulares? Quizás el entretenimiento, aficiones, internet, televisión, redes sociales. Puede ser facilísimo concentrarse en el dinero, en la educación, en el trabajo, en vez de buscar maneras de ampliar nuestro servicio a Jehová en la vida, que quizás, volvemos a insistir, en sí mismo no sea objetable, no sean cosas malas, pero evidentemente van relegando las cosas importantes de la vida a un segundo plano. De ahí que debemos estar aprovechando el tiempo el nuestro de la mejor manera, es decir, centrarnos en las cosas que realmente son las importantes en nuestra vida. Nunca olvidemos que las cosas que sacrifiquemos, por muchas que sean, por mucho esfuerzo que haya que realizar, son menos valiosas que la verdad. Evitemos el entretenimiento, la música o el contenido en redes sociales que nos haga poco a poco, de manera imperceptible como decimos, empezar a desear las cosas que dejamos atrás. Pensamos en el caso del apóstol Pablo, reconocimiento social, posición económica. Es decir, desde la óptica del mundo en el que vivimos, en esa situación, Pablo tenía lo que el mundo podría llamar hoy un futuro muy prometedor. Pero todo aquello cambió radicalmente cuando comprendió que había encontrado y comprado la verdad. Reconocer que tratar de prosperar en el sistema de cosas judío no tenía ningún valor a los ojos de Dios y, por tanto, del futuro prometedor teóricamente que pensó que tenía cuando tenía o disponía de aquella posición, evidentemente carecía de futuro. Llegó al punto de entender, de convencerse, de comparado con lo que había comprado y el hecho de participar en el ministerio cristiano, el privilegio y la oportunidad de compartir con otros ese mismo tesoro, simple y llanamente eran un montón de basura. Un desecho, un desperdicio. Desde luego hay que reconocer que la descripción que él mismo hace es bastante descriptiva, es muy gráfica, porque ese era el valor que le daba a todas las perspectivas que antes sí le importaban, antes de haber comprado la verdad y disfrutar de ese tesoro. Estaba decidido a no pensar en las ventajas que dejó atrás, lamentándose de la decisión que había tomado por haber comprado la verdad. Por ello, abandonó el judaísmo y dedicó el resto de su vida en la tierra a predicar las buenas noticias del reino. Recordemos, sin importar cuánto hayamos tenido que sacrificar, sin importar cuánto esfuerzo hayamos tenido que hacer y los que continuemos haciendo, lo que hemos recibido es de muchísimo más valor. Hicimos una magnífica inversión, magnífica y rentable. La propia experiencia personal nos lo puede confirmar. Lo que significa entonces que si no estamos decididos a darle la prioridad que merece a esa inversión,
Llegará el momento, solo hay dos direcciones en las que moverse. O la compras, o poco a poco uno puede llegar a sentirse que la quiere vender. ¿Cómo es posible que eso ocurra, siendo que uno ha encontrado una posesión valiosísima? Pues podríamos poner el ejemplo y la propia experiencia del autor inspirado de las palabras que sirven como soporte bíblico a la información que estamos analizando. Proverbios 23, compra la verdad, nunca la vendas. El propio rey Salomón terminó vendiendo la verdad. El ejemplo de este rey nos enseña que las malas compañías definitivamente pueden debilitar nuestro amor por la verdad. Circunstancia que Satanás al diablo aprovecharía y deseando que está de hacerlo. Aunque cuando era joven, sí es cierto, dice la historia bíblica, que recibió pues una atención exquisita de parte de Jehová, le concedió gran sabiduría, se encargó de construir un imponente templo en Jerusalén, es decir, privilegio tras privilegio, bendición tras bendición. Tristemente, arruinó su amistad con Jehová. La historia bíblica dice que se casó con muchas mujeres, la ley prohibía que los reyes hebreos se casaran con muchas mujeres. Pero es que además muchas de ellas no eran israelitas, no adoraban a Jehová, sino a dioses falsos. Terminó cayendo en la adoración falsa. Bueno, pues poco a poco, quizás de manera imperceptible, Salomón perdió el amor por la ley, por la verdad que había recibido, e hizo cosas muy malas. Definitivamente perdió el favor de Jehová y como consecuencia le retiró su apoyo y su aprobación. En el mundo en el que vivimos hay muchas personas, y lo sabemos por experiencia, quizás en nuestro entorno cercano, muchas personas que se oponen a la verdad. Jamás se nos ocurra pensar que lo que podríamos escuchar o lo que nos pudieran decir no va a influir en nosotros. No nos engañemos. Ponemos como caso a Pilato. Poncio Pilato, pues tuvo que tomar una decisión sobre Jesús. Y lamentablemente los que más insistieron en esa decisión son los que más equivocados estaban. A pesar de todo, sabiendo que Jesús era inocente, decidió que Jesús recibiera la pena capital. Y todo porque se dejó llevar, porque escuchó a la multitud. Cedió a la presión y acabó haciendo la voluntad del diablo. De manera parecida, en el mundo en el que vivimos hay muchas opiniones populares a las que se les da mucha publicidad. Y ese es uno de los métodos satánicos, publicidad, vender mensaje, hasta que finalmente el mensaje penetra en quien lo quiere escuchar. Pero honradamente eso no quiere decir que esas opiniones sean correctas. Por eso tenemos que analizar que, sea en personas, redes sociales o por otros medios, quizás de manera imperceptible, poco a poco, pudiesen estar influyendo en nosotros, en nuestra forma de pensar, esos estilos, actitudes, formas de vivir, hábitos que finalmente podríamos estar normalizando y después acabar aceptando. No estaría de más hacerse un chequeo personal con cierta frecuencia para ver hasta qué grado quizás el pensamiento de este mundo, el de su dueño, Satanás el diablo, podría estar influyendo en nosotros mismos. Por ejemplo, me aseguro de evitar todo contacto innecesario en la escuela, en el trabajo o en cualquier otra circunstancia con personas que no respetan las normas de Jehová. Soy lo suficientemente valiente como para defender los principios bíblicos, el tesoro, la verdad que he recibido, aunque en ocasiones eso pudiera hacer que otros me llamaran intolerante. Hay que ser muy valiente, hay que tener mucho valor para servir a Jehová y defender su palabra en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Cierto, no es fácil. No es fácil. No es fácil el hecho de comprar la verdad, que es todo un privilegio, pero ahora hay que hacer todo esfuerzo para no venderla. ¿Merece la pena todo esfuerzo que hagamos en este sentido? Claro que lo merece. Y lo merece porque Jehová valora todos nuestros esfuerzos por conservar, por luchar por la verdad que hemos recibido. Como hemos dicho, comprar la verdad significa que estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas, cosas que hemos dejado atrás, porque la valoramos, porque entendemos que es de mucho más valor
de mucho más valor. Y ahora es nuestra forma de vivir la que evidencia que realmente le damos el valor que tiene. No solamente de que estamos agradecidos a Jehová, como no, sino que ahora estamos dispuestos a defenderla. Estamos totalmente decididos a cumplir el voto, la palabra que le dimos a Jehová. ¿Y cómo corresponde Jehová a esa decisión? Notemos las palabras que se leen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21. Palabras que podemos leer juntos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que acepta mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo lo amaré y me mostraré abiertamente a él. No hay mayor honor que tener el amor de Jehová y de su Hijo, de Cristo Jesús. Y todo por el esfuerzo de mantener la inversión que hicimos años atrás. La verdad. Estamos de acuerdo con ella, demostramos por nuestra forma de vivir la fe que tenemos, lo hacemos por nuestras acciones, por nuestras palabras, y gradualmente eso contribuye a fortalecer nuestra amistad con Jehová y con Jesús. Jehová está muy atento a la valentía, al valor que demostramos por atesorar ese regalo y por defenderlo. Por lo tanto, si seguimos demostrando ese mismo deseo, el que amamos la verdad, contamos con la ayuda de Jehová, contamos con el hecho de que su espíritu y verdad, su espíritu está por ayudarnos para ponerla en práctica y mantenernos en esa decisión. Es el Espíritu Santo el que nos ayudará a comprender más y mejor, cada vez más, la profundidad de la sabiduría divina. Es lo que nos ayudará a poner en práctica, en valor, la verdad que estamos aprendiendo. De tal manera que aun incluso si se presentara un giro inesperado en nuestra vida, es decir, alguna situación complicada, el Espíritu nos seguirá indicando qué hacer y por dónde ir. Bueno, pues el programa de esta asamblea nos ha ayudado a entender eso mismo. Nos ha ayudado a entender que su magnífico regalo que hemos recibido nos ha ayudado a ver cómo la podemos poner en práctica en nuestra vida. Por supuesto que sí. Si tenemos el programa de mano cerca de nosotros, sea en formato impreso o digital, después de las palabras iniciales que brevemente comentaban qué implica adorar a Dios con espíritu y con verdad, porque es a esas personas a las que busca Jehová, es decir, Jehová nos quiere, hemos analizado la bonita serie de discursos de la mañana con el título Adoremos a Dios con espíritu. 3 campos concretamente se han analizado. Cuando tratemos de entender su guía, la entendemos, llevamos años estudiando la Biblia, pero ahora hay un giro de comprensión. Bueno, pues la misma guía que hemos recibido para comprender la verdad hace años es la misma que recibiremos ahora para seguir entendiendo y aplicando. Queremos reflejar la misma forma de pensar de Jehová. Cuando estemos desanimados, pues lo que hay que hacer es lo que en informática se conoce como resetear. Sacamos los pensamientos negativos, llenamos la mente de pensamientos positivos. Otros hermanos nuestros estarán dispuestos a escucharnos, como hemos visto en la escenificación, hemos visto el claro contraste, ¿no? De antes no y ahora sí, ¿cómo hacerlo? Contaremos con hermanos maduros que nos ayudarán, lo cual a su vez nos forma a nosotros para cuando tengamos que compartir ánimo con los demás. Y por último, cuando queramos hacer más por Jehová, orémosle a Jehová. Expresémosle a Jehová nuestro deseo, pidámosle guía, fuerzas, Espíritu Santo. Hablemos con otros hermanos maduros de cuáles son nuestras circunstancias, metas, deseos y, por supuesto, toquemos puertas. Probemos diferentes facetas del servicio. Después del discurso de bautismo, el discurso público que ha ayudado a aquellos que nos visitan por primera vez o a nuestros estudiantes de la Biblia a entender cómo puedo diferenciar de verdad lo que está bien de lo que no, desde el punto de vista, desde la óptica divina de Jehová. La serie de discursos con el título Adoremos a Dios con verdad. 3 campos también se han analizado. En la familia. El adorar a Dios con espíritu y con verdad no se relaciona solo en el hecho de lo que sabemos, sino también de cómo nos comportamos. Y evidentemente el ambiente familiar nos ofrece esa bonita oportunidad. Hablar con cariño, con tranquilidad, felicitar, palabras agradables,
todo lo que sea, con tal de fomentar la paz dentro del círculo familiar. En un mundo dividido, ¿cuánto hay que cuidar nuestra neutralidad? A toda costa Satanás la quiere quebrantar, pero no empieza solamente por el hecho de la acción que no voy a tomar, sino del pensamiento previo. Es ahí donde empieza todo. Por lo tanto, manifestamos esa rotunda neutralidad desde el más profundo de nuestros sentimientos. Es lo que hizo Jesús. Y el tercer campo, cuando tengamos problemas económicos, demostremos que creemos lo que la Biblia enseña. Jehová está por nosotros. Es el mejor padre de familia del universo. Por lo tanto, si damos prioridad al reino, como dijo Cristo Jesús, Él se encargará de proveernos lo que necesitamos. Por eso no queremos que esas situaciones, que no son nada fáciles, hagan que transijamos o incluso que en un momento dado dejemos de ser honrados porque hay una necesidad económica. Mantengamos por encima de todo la óptica divina en asuntos como este también. Y el discurso que estamos escuchando, compra la verdad y nunca la vendas. Reconozcamos que nada de lo que hayamos dejado antes, de los sacrificios o esfuerzos que hayamos hecho, nada de eso tiene tanto valor como el tesoro que hemos recibido. Nunca la vendamos, nunca renunciemos a ella, porque la verdad es la estrella sin la que el alma humana es solo noche, como decía aquel escritor. Pues estamos en situación de responder a la pregunta que cierra el programa de esta asamblea. ¿Qué podemos hacer para comprar la verdad y no venderla nunca? Respuesta, Proverbios 23, 23. Compramos la verdad cuando hacemos sacrificios para aprenderla y vivir de acuerdo con ella. Si nunca olvidamos que las cosas que sacrificamos son menos valiosas que la verdad y seguimos fortaleciendo nuestro amor por ella, nunca la venderemos. ¿Repetimos? Proverbios 23, 23. Compramos la verdad cuando hacemos sacrificios para aprenderla y vivir de acuerdo con ella. Si nunca olvidamos que las cosas que aprendimos son menos valiosas que la verdad y seguimos fortaleciendo nuestro amor por ella, nunca la venderemos. Aquellos que compran la verdad y nunca la venden experimentan en propia carne cómo Jehová bendice por eso mismo, cómo Jehová bendice a los que lo adoran con espíritu y con verdad. Insistimos, ¿merece la pena el esfuerzo? Sí. Bendiciones, abundantes bendiciones en el presente, y mirando al futuro, esto nos permite agarrarnos con fuerza a lo que realmente es vida, la vida eterna. Gracias, hermano Priego. Tu discurso y todo el programa de esta asamblea nos ayudarán a seguirle dando a Jehová adoración pura. Muchos hermanos han trabajado duro para que hayamos podido disfrutar de esta asamblea. Y qué bueno que podamos usar este hermoso salón de asambleas. Agradecemos mucho la labor de quienes lo supervisan y mantienen. ¿Deseamos darle las gracias a todos los que trabajaron para que disfrutáramos de esta asamblea? Terminamos esta emotiva asamblea poniéndonos de pie para cantar juntos la canción 29, titulada Hagamos honor a nuestro nombre. Después, el hermano Domingo Priego, superintendente de circuito, concluirá con una oración. Canción 29.